Bueno, vamos a dar inicio a esta tercera clase de nuestro curso de haciendo consultas con Transact SQL para SQL Server. En esta ocasión vamos a ver operadores set, funciones de ranking y también vamos a ver algunas funciones de unpivot y pivot. Primero voy a empezar con un operador que es un operador muy común, que es el union y el union all. Estos dos operadores, vamos a ver cómo funcionan estas dos instrucciones, que nos van a permitir hacer uniones entre consultas. ¿Bien? Vamos a agarrar, antes de hacer esto, voy a hacer un ejemplo muy sencillo. El mío va a consistir en crear dos tablas. Primero voy a borrar las tablas si existen y después voy a crear dos tablas. La primera tabla, ven, campo 1. Tengo acá esta primera tabla con un campo que se llama NRO y esto es del tipo entero. Y la segunda tabla también con NRO y otro campo más llamado C2 que también es del tipo entero. Acá puedo yo combinar, ¿no? O sea, yo acá puedo hacer, digamos, cualquiera de las combinaciones posibles que es una operación union. O sea, esto es simplemente para un ejemplo. En la primera tabla le voy a insertar el registro 1, 2 y 3 y en la segunda tabla le voy a insertar el registro 1, 2, 3 y 4 para el primer campo y 100 para el segundo campo. Si observamos ahora tabla 1 y tabla 2, nos vamos a encontrar con este resultado que estamos viendo en pantalla. En campo número tenemos 1, 2, 3 y en campo número de la segunda tabla 1, 2, 3, 4 y por ejemplo el valor 100 para el campo 2. ¿Qué permite hacer union o union all? Las dos operaciones. Bueno, nos permiten como anexar consultas. Bien, entonces yo por ejemplo podría escribir una primera consulta. Ven acá, escribo select, por ejemplo número from T1 union y escribo la otra consulta. Lo que tenemos que tener en cuenta es que para que union y union all funcionen, tienen que tener la misma cantidad de campos que estemos llamando en la consulta. O sea, si yo, por ejemplo, aquí estoy llamando a 10 campos, la segunda consulta tiene que tener 10 campos en, digamos, nuestra query. No quiere decir que existan 10 campos en la tabla. Por ejemplo, acá en la tabla 2 tenemos 2 campos y en la tabla 1 tenemos un solo campo. Acá lo estoy haciendo con un campo y un campo para que vean primero cómo funciona. Si yo, por ejemplo, hago el union entre tabla 1 y consulta la tabla 2, me va a estar devolviendo este resultado que son los registros como únicos. Se repetía, por ejemplo, el 1, 2, 3 en la tabla 2, pero me lo trajo una sola vez. Eso sería digamos, la función union. La función union all, si yo hago esto con union all, fíjense, lo copiamos acá, por ejemplo, y ponemos union y acá le escribimos all, lo que va a hacer es repetirme los resultados por más que existan en una tabla y en la otra, ¿bien? Entonces, vamos a ejecutarlo y fíjense que acá sí tengo 1, 2, 3 y de vuelta 1, 2, 3 y 4. O sea, el 1 lo repitió, el 2 lo repitió, el 3 lo repitió, ¿bien? Esta es básicamente la diferencia entre un union y un union all a nivel Transact SQL. Ahora, como les decía, tengo que tener los mismos campos. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo esta consulta acá y a la segunda le pongo el campo C2, ¿no? Supongamos que hacemos esto porque tiene 2 campos, ¿no? Y ejecuto esto, me va a decir, mirá, no lo puedo hacer porque la cantidad de campos que vos tenés no es igual entre una consulta y la otra. Bueno, pero está bien, pero no tengo un campo C2 digamos, en la tabla T1, como este caso. Bueno, lo tendrá que reemplazar por algo. Por ejemplo, yo podría poner acá, coma, no sé, comilla simple y podríamos ponerle un alias a esto, ¿no? As, por ejemplo, C2, algo así, ¿no? Y acá, hacer, digamos, esto va a ser entero, o sea, vamos a poner acá un número, no un string, vamos a, por ejemplo, ponerle acá el número 0, ¿está bien? A C2, ¿no? Y ahí vamos a tener, por ejemplo, este cálculo. Una cosa también importante, si yo acá, por ejemplo, pongo un string, ¿no? Acá pongo un string y el otro es entero, si ejecuto esto, que está acá también lo vamos a poder, digamos, resolver. Fíjense acá que yo estoy generando, digamos, una operación con un campo, mi consulta, no es un campo de la tabla, para que, digamos, mi query pueda responder, ¿no? Si a esto le queremos agregar un ordenamiento, por ejemplo, lo tenemos que agregar al final. Por ejemplo, yo quiero poner acá un order by, fíjense, si pongo order by número, acá en la primera consulta, si ejecuto esto solo, funciona. ¿Está bien? Como veníamos viendo
en las anteriores clases. Pero ahora, si yo ejecuto con el union y hago esto, me da un error, porque el order by lo estoy poniendo entre un union o un union all y la otra consulta. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, es que este order by, que está acá, lo tenemos que poner al final. ¿Ven? Fíjense, lo pongo al final. Entonces, primero hace la unión y después ordena. Bueno, esto es conceptualmente un union y un union all en lo que es el lenguaje TransACSQL. Se utiliza bastante este tipo de operaciones. Quizás, a mi preferencia, les diría que traten de usar primero el union all y ver si, digamos, con eso les alcanza, porque es mucho más eficiente ese union all que el union. Entonces, bueno, también en pos de poder tener código más performante, más eficiente en nuestra base de datos y no solamente que la consulta responda lo que tenga que responder, bueno, empiecen, mi consejo es con union all y no con union, como para que puedan con esto ver si con eso les alcanza y bueno, y si es así, aplicar ese operador, digamos, esta función, perdón, de union all en SQL Server. ¿Bien? Bueno, ahora sí vamos a pasar a ver otro de estos, digamos, otra función, que son muy parecidas a este union y union all que vimos, que son intersect y except. ¿Qué hacen estas funciones? Bueno, me permiten, por ejemplo, fíjense esto. Hago un select de número de T1 y le digo intersect otra consulta. Se está escribiendo muy parecido al union o al union all que vimos hace un ratito. Pero esto es como una intersección de los conjuntos, ¿no? La primera estoy diciendo todo el número que está acá y que se interseccione contra este otro número que está acá. ¿Bien? Acá podría ser otra consulta contra otra cosa, ¿no? Podría poner un número también, ¿no? Entonces, acá fíjense que los números que se están interseccionando entre las dos consultas es 1, 2 y 3. El 4 no está en las dos. Ahora, si yo le hago la excepción, que sería como lo contrario a esto que estoy haciendo, tengo que tener cuidado cómo lo uso, porque la excepción tengo que primero poner la tabla que tiene, por ejemplo, todos los valores y excepción contra la otra tabla. ¿Ven? Por ejemplo, yo acá pongo primero la tabla T2, que tenía 1, 2, 3 y 4, revisémoslo, fíjense, tengo 1, 2, 3 y 4, y le digo que me haga un except contra la tabla T1, contra el query de la tabla T1, acá me va a decir que en este caso, el que no está acá, en los dos, digamos que está acá y no está acá, es el 4. Bien, o sea, está en el 1 y no está en el 2. La primera consulta me devolvió los que están en el 1 y en el 2. Pero si yo invierto esto y pongo primero T1, la primera consulta, después pongo T2, me va a devolver vacío. Bien, porque en la primera consulta tengo 1, 2, 3, fijémonos, acá tenemos 1, 2, 3, el 4 no está, entonces me dice, esto que no esté en esto otro. No, y están los dos, porque 1, 2, 3 está. Y en el otro también está. Entonces, hay que tener un poco de cuidado de cómo usamos esta función, pero también nos puede llegar a servir para poder buscar y, digamos, hacer como intersecciones, y no intersecciones entre dos consultas sería. El union, no tiene nada que ver con esto, se escribe, yo dije, parecido, por la forma en que lo estamos haciendo, pero el union lo que hacía básicamente era decirme, bueno, esto, más esto, más esto, más esto, y en este caso es esto que está en esto, o esto que no está en esto otro. Si buscamos responder preguntas como, decime los clientes que no tienen facturas, bueno, esta quizás sería la mejor solución. O decime los productos que no vendí, quizás también sea la mejor solución. Lo podemos hacer como vimos con el join, con el left join. Bueno, podemos aplicar algún caso de esos o con el exist y not exist. Pero esta solución evalúenla porque en muchos de los casos termina siendo más eficiente que las otras soluciones. Entonces, bueno, ténganlo en cuenta a la hora de escribir el código TransACSQL. Siempre recordemos que no es solamente importante que haga lo que tenga que hacer, que es por lo primero que tenemos que velar, sino también que sea lo más eficiente posible, ¿no? Entonces, acá podemos ya tener alguna diferencia y hasta simplicidad de código, ¿no? Muchas veces estos códigos son bastante más simples que hacerlo de otra forma. Bien, bueno, ahora vamos a seguir con, digamos, otras funciones que tenemos en TransACSQL para poder ver lo que se llaman funciones de ranqueo, las cuales nos van a permitir hacer diferentes operaciones muy interesantes dentro de nuestras consultas. Bueno, ahora vamos a pasar a funciones de ranking.
Las funciones de ranking nos van a permitir hacer algunas operaciones un poco más complicadas dentro de nuestras consultas SQL Server. Para eso vamos a ver la primera función, que es llamada RowNumber. Es una función, digamos, bastante sencilla en lo que hace. O sea, lo que viene a tratar de resolver es poder numerar, por ejemplo, poner 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, a nuestro set de resultados. Pero también después vamos a ver otras funciones que son de ranqueo y otra de distribución de datos. Lo primero que les voy a mostrar es cómo funcionan todo este tipo de funciones de ranking en el lenguaje Transact SQL. Y acá tengo un primer ejemplo. ¿Ven? Fíjense, yo acá lo que les voy a mostrar es, voy a escribir, por ejemplo, acá tengo una query muy simple, en la cual estoy trayendo, digamos, datos de mi tabla de ventas, mi tabla cabecera de ventas de la base Adventure World. Y estoy trayendo, por ejemplo, ven, el código de cliente y el campo subtotal. Acá voy a utilizar una función llamada RowNumber. Todas las funciones de ranking tienen como esta estructura. Escribimos la función, en este caso RowNumber. Escribimos espacio. Escribimos over, ahí. Y entre paréntesis podemos poner por qué campo o campos queremos que esta función ordene para, por ejemplo, en este caso, numerar, ¿no? Entonces acá le estoy indicando. Numerame, ¿sí? Ordenado por subtotal de forma descendente. Y a esto, que es como un campo calculado dentro de mi consulta, ponerle el nombre RowNum, ¿no? Después le puedo decir, bueno, ordenámelo acá por cliente. ¿Ven? Fíjese, acá podría ordenar esto por cliente. O podría ordenarlo por subtotal. O podría ordenarlo por lo que yo quisiera, ¿no? Acá, por ejemplo, dependo de cómo ordeno mi consulta, es cómo voy a ver los resultados. Eso no quita de cómo está ordenando aquí, ¿no? Este es un cálculo que estoy haciendo en esta consulta Transact SQL. Si yo, por ejemplo, acá le pongo que me lo ordene también por subtotal, fíjense, ponemos acá subtotal y de forma descendente, o sea, de la misma forma que estoy numerando para hacer una primera prueba, y ejecutamos este código, lo que vamos a observar acá en la columna RowNum, que es la que acabamos de crear, calculada, es que tengo, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y así sucesivamente. Pero yo acá puedo ordenar por cualquier otra cosa, como les contaba. Puedo agarrar y acá sí ordenar, por ejemplo, no sé, vamos por ejemplo a ponerle acá, por cliente, de forma descendente o ascendente, va a ser lo mismo. Y fíjense que obviamente que en el resultado no me está coincidiendo acá con el número de esta línea, pero sí el ordenamiento que tengo por este cálculo es el correcto. ¿Qué quiere decir? Que si yo esto me lo llevo a un Excel, por ejemplo, y ordeno de forma descendente el subtotal, el primer RowNum que voy a ver es el de, digamos, más grande, ¿no? Porque estoy ordenándolo de forma descendente para el cálculo. O sea, esto quiero decir que es independiente a lo que yo escribo acá abajo. Entonces, estas funciones de ranking nos permiten, por ejemplo, en este caso, hacer esto, ¿no? Numerar, empezar a numerar. Puedo hacerlo por más de un campo si quisiera. No es condición hacerlo por un solo campo. Miremos este otro ejemplo. Este otro ejemplo es muy similar al anterior, muy similar, solamente que acá estoy primero haciéndolo por un solo campo. Y luego le estoy diciendo, bueno, ordenámelo por dos campos. De hecho, lo estoy haciendo primero por este campo y después por este. Y además le estoy diciendo en uno descendente y en el otro no descendente, ¿no? O sea, puedo como combinar estas cosas y con eso, bueno, armar lo que yo necesite, ¿sí? Entonces, vamos a ejecutarlo. Y acá nos vamos a encontrar, fíjense, con dos cálculos totalmente distintos, ¿sí? Tengo acá el de subtotal, uno acá, ¿no? Esto podríamos ordenarlo, por ejemplo, acá, si quieren, por descendente. Aquí. Así vemos más o menos algo coherente. Y acá nos vamos a encontrar que en este RowNum 2, que lo ordené primero por subtotal y después por order date, tengo acá, digamos, mi resultado. ¿Bien? ¿Qué le podemos agregar a estas funciones de ranking? Algo muy interesante. Muy interesante. Que es el particionamiento de los datos. ¿Qué es técnicamente este particionamiento en la consulta? Bueno, el particionamiento quiere decir que voy a empezar a numerar, en este caso, de vuelta cuando cambie alguna condición. Porque hasta ahora esto numeró, si vemos acá los resultados, desde el 1 hasta el último registro y mantuvo, digamos, la secuencia de numeración. Pero imaginemos, ¿no? Que yo digo, mira, quiero hacer algo más complejo. Quiero agarrar y
que numere, pero cada vez que cambie, no sé, el código de cliente, por ejemplo, empiece a numerar de vuelta. O sea, quisiera, por ejemplo, agarrar y hacer algún tipo de esas operaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos agarrar y lograr eso, ¿no? O sea, ¿cómo podemos agarrar y lograr eso? Bueno, a eso le vamos a escribir el particionamiento. Para el particionamiento, ahora vamos a ver un ejemplo bastante sencillo que también lo pueden aplicar, digamos, a cualquiera de sus otras funciones de ranking, ¿no? Bueno, vamos a agarrar y ver cómo funciona el particionamiento. Escribimos la misma función que veníamos escribiendo hasta ahora, por ejemplo en este caso round number, pero en el over, antes de escribir por qué lo quiero ordenar, le indico por quién lo quiero o por cuáles, puedo poner acá más de uno también, lo quiero particionar. Por ejemplo, acá le estoy diciendo que cada vez que cambie el cliente empiece a numerar de vuelta. De vuelta, ¿no? Podemos decirle un campo acá, más de uno, y también le podemos decir en el order by un campo o más de uno. Entonces, si ahora, por ejemplo, hacemos esta consulta tan sencilla, vamos a observar acá en los resultados que ven, numeró, ven, dijo 1, 2, 3, pero acá tengo el cliente, ven, este es el mismo cliente. Cuando cambió el cliente, que acá tenemos otro cliente, bueno, acá empezó a numerar de vuelta, 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿no? Para cada uno de los clientes. Por ejemplo, acá tengo otro que hace, ven, tengo más en este, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que acá podemos empezar a combinar ya cosas como vimos en las clases pasadas. Imaginemos, ¿no?, que ahora yo quiero sacar para cada cliente, que esto está sacando por cada cliente, como rankeando, ¿no? Poniendo, este es el de mayor, lo más que le vendiste, este es el segundo puesto, el tercer puesto, alguna cosita así. Supongamos que yo quiero sacar los 2 que más le vendí para cada cliente, ¿no? El ranking 2 para cada cliente. ¿Cómo podría hacerle un filtro, digamos, a esta consulta? Bueno, es muy simple. Podríamos agarrar esto que está acá y transformarlo en una tabla derivada, como vimos, o en una CTE y después filtrar. Entonces, voy a hacerlo con una CTE. ¿Ven? Voy a copiar esto. Voy a definir, por ejemplo, una CTE acá llamada C. Le voy a poner el as acá. Voy a abrir mi paréntesis. Voy a cerrar mi paréntesis. Voy a pegar la consulta, el order by no lo voy a necesitar acá, ¿está bien? Y después, esto que ya lo tengo en mi CTE, simplemente acá escribo select, por ejemplo, asterisco from C, where, ¿no? Y este campo que le pusimos acá, ¿bien? Por ejemplo, menor igual a 2, ¿no? Entonces ya con esto nosotros vamos a obtener, fíjense, los 2 para cada cliente. Podría ponerle 1 también, ¿no? Menor o igual a 1, ¿sí? ¿Está bien? Y acá estoy obteniendo digamos, el valor que más le vendí para cada uno de mis clientes. Con lo cual, es muy interesante porque yo puedo responder este tipo de consultas con, por ejemplo, esta función de ranking llamada round number. ¿Bien? Ahora bien, vamos a ver otras que son muy parecidas, que son rank y dense rank. ¿Qué hacen rank y dense rank? Rankean, puesto 1, puesto 2, puesto 3, puesto 4, puesto 5, puesto N. ¿Por qué hay 2? Bueno, porque en los conceptos de ranqueo de algo hay 2 conceptos distintos. Imaginemos, ¿no?, una tabla de posiciones de un campeonato de fútbol, donde digo, bueno, el primero sacó 10 puntos y el segundo también sacó 10 puntos. Y el tercero sacó 9. Entonces, en alguno puede llegar a decir, mira, estos 2 que tienen 10 son primero y este que tiene 9 está en el segundo puesto realmente. O está en el tercero. Bueno, dependiendo de lo que yo quiera, ahí responder como función de ranking es si uso una de ranking o la otra de ranking. Bueno, vamos a verlo. Miren, vamos a agarrar y usarla. Yo lo estoy usando acá en una misma consulta, ¿no? Por ejemplo, estoy poniendo, ven, rank en un caso y fíjense que se escribe igual. Over, order by, over, order by, exactamente igual que round number, exactamente igual. Y acá estoy rankeando por algún criterio, ¿no? Por ejemplo, por subtotal. Entonces, fíjense que acá tengo, ¿ven? Puesto 1, y estos están en el mismo puesto, ¿ven? 2, 2, 2, 2. Esto tengo mucho con el mismo puesto número 2. Ahora, ¿qué pasó con una función? En el registro 141, en un caso me dice, mirá, los otros eran empates, con lo cual este es el 141 para mí, y para la otra función es la posición número 3. Bueno, dependiendo de esto que yo quiera hacer es si uso una o utilizo la otra. Pero se utilizan igual que como vimos el round number, solamente que es una función distinta.
Obviamente que también puedo usar el particionamiento. Fíjense que acá le estoy haciendo. Acá estoy usando el dense rank, particionándolo por ejemplo, locación. Imaginemos que corramos esto acá, ¿no? Fíjense acá que es una consulta un poco más complicada, donde hago un from de mi inventario, un inner join contra producto, y le estoy diciendo para la locación 3 y 4, y a partir de eso, además, calculame el dense rank particionado por locación, ordenado por cantidad. Entonces, si miro el resultado de esto, voy a observar algo como esto que está acá. Fíjense, tengo la locación 3 y la locación 4. Entonces, ordenado por cantidad. Este es el de mayor cantidad. Entonces está en el puesto ranking 1 y este también tenía 49, está en el ranking 1. Este tiene 41, está en el 2. Y así sucesivamente. Ahora, cuando cambió la locación, a la 4 ranqueó de vuelta. En este caso, porque usé el particionamiento. O sea, si no hubiese sido el particionamiento, hubiésemos tenido el mismo caso que estábamos viendo anteriormente. ¿Bien? Entonces, y acá le puedo poner, por ejemplo, un where, como hicimos en el caso anterior, con la CT. Pero fíjense que esto es muy similar. O sea, las funciones de ranking tienen como una estructura que nosotros, respetando esa estructura, vamos a poder hacer este tipo de operaciones. Otra de las funciones de ranking que existen en Transact SQL es una que se llama ntile, que básicamente lo que hace es dividir, ¿sí?, el set de datos en n partes iguales. Por ejemplo, si yo le digo ntile 5, como estoy poniéndolo acá, me va a dividir este set de datos en 5 partes iguales. ¿Bien? Y también pongo el over, pongo el order by, del campo los campos, puedo poner el particionamiento. Bueno, lo que vimos anteriormente también aplica a esta función, que es del grupo de las funciones de ranking, que son round number, rank, dense rank y ntile en principio. Después hay funciones un poquito más avanzadas, como funciones de window, que se llaman así, Transact SQL, pero bueno, eso está fuera del alcance de este curso inicial que estamos haciendo, ¿no? Bueno, ahí tienen, ¿ven? Por ejemplo, está agarrando acá y poniendo, ¿ven? Grupo 1, ¿ah? Y si sigo para acá abajo, va a tener grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, ¿no? Lo está haciendo en distribuciones iguales. Obviamente que si no puedo hacerlo igual, el último grupo me va a quedar desparejo, ¿está claro? Pero es una función para distribuir esto. ¿Para qué me puede ya servir? Imagínense clasificación ABC. Digo, mira, yo necesito hacer una consulta que me clasifique ABC. Los grupo A, grupo B, grupo C, en concepto de cantidad de, no sé, de ventas que hice, de órdenes que hice, de reclamos, de lo que fuera, ¿no? Entonces, ese tipo de consultas las podríamos responder con, o armar, o ayudarnos a armar ese tipo de consulta con esta función también de ranking que está dentro de este lenguaje Transact SQL. ¿Bien? Bueno, ahora las funciones que vamos a ver, las que van a seguir como ejercicio, son las de pivot y unpivot, las cuales nos van a permitir, digamos, como transformar filas en columnas y columnas en filas, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionan esas funciones? Bueno, miren, existe pivot por un lado y unpivot por el otro. Vamos a empezar con pivot. Primero yo les voy a mostrar un simple ejemplo. ¿Ven? Por ejemplo, yo acá traigo productos, fíjense que acá, imagínense esta consulta que tengo acá, donde tengo, ¿ven?, un valor y acá diferentes días de manufactura, ¿ven? 0, 1, 2 y 4. Bueno, ahora imaginémonos que estos valores que están acá, 0, 1, 2 y 4, en vez de que estén como filas, estén como columnas, o sea, columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, bueno. Eso es lo que nos va a permitir hacer la instrucción pivot. Ustedes esto lo podrían hacer sin pivot. Antes, de hecho, cuando no existía pivot, lo podrían hacer igual, usando un case. O sea, les aconsejo que si quieren practicar, utilicen un case, como para ir ejercitando un poco esto, pero sepan que la instrucción pivot es más natural que quizás hacerlo con un case. ¿Cómo funciona la instrucción pivot? Bueno, la instrucción pivot acá, ¿sí?, lo que nosotros tenemos con la instrucción pivot es lo siguiente. Vamos a hacer una consulta cualquiera. Fíjense, acá estoy haciendo una consulta muy simple, ¿no? Fíjense que acá tengo, ¿no? Día de manufactura y costo estándar. ¿Lo ven acá? ¿Sí? Yo podría esto que está acá, que lo puse dentro de esta tabla derivada, podría evitarlo. No habría ningún problema. Eso no habría ningún problema. Pero ¿cómo funciona pivot? Yo escribo mi from, mis datos, pongo pivot, ¿no? Y le digo, entre paréntesis, ¿qué función quiero aplicar? Por ejemplo, acá podría aplicar la suma,
podría aplicar el contar, esas funciones de agregación que estuvimos viendo, bueno, podríamos aplicar alguna de ellas. Entonces, acá, por ejemplo, estoy aplicando el promedio del costo estándar. Y después le digo for, ¿está bien? El nombre del campo, en este caso es este nombre del campo, y le pongo en in cuáles son las distribuciones que voy a hacer, ¿no? 0, 1, 2, 3 y 4. Acá es importante destacar que esto que estoy escribiendo acá lo tenemos que tipear, lo tenemos que escribir. No vale una subconsulta aquí, ¿eh? No vale ninguna subconsulta, con lo cual si acá quiero poner código dinámico, tengo que armar algo en SQL que se llama justamente código dinámico. Y eso, digamos, lo van a hacer con código que se llama exec SQL o a un comando también llamado spexecute SQL, ¿no? Pero ustedes acá no pueden poner una subquery. Entonces fíjense que acá le estoy poniendo, por ejemplo, 0, 1, 2, 3 y 4, pivot, y acá arriba, en mi select, le digo, bueno, tráeme el costo estándar, coma, 0, 1, 2, 3 y 4, porque es como que esto lo transformó en columnas distintas. Entonces lo tengo como columnas distintas. Entonces, si hacemos esto, vamos a poder obtener, digamos, un resultado como el que estamos viendo en pantalla, en el cual vemos las filas transformadas en columnas. ¿Bien? Vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, este ejemplo, ¿no?, que tenemos acá, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos, fíjense, vamos a hacer esta subquery acá. Y acá tenemos, ¿ven? Código de venta, empleado y vendedor. ¿Ven? Cantidad, esta es la cantidad de la orden, el número de la orden de venta. Imagínense, son pedidos, en este caso de ventas. Bueno, ¿cuál fue el número del pedido? El nombre del empleado, el código del empleado y el código del vendedor. Entonces, yo por ejemplo quiero sacar para empleados, para n empleados, cuánto, por ejemplo, cuánto vendieron, ¿no? Entonces, acá por ejemplo voy a hacer un pivot, contar, en este caso la cantidad de órdenes, para los empleados 250, 251, 256, 257 y 260. Y acá vamos a obtener un resultado como este que estamos viendo acá, ¿no? Donde digo, bueno, este es el vendor, acá, ¿sí? Porque estoy poniéndolo, ¿ven? Vendor como dato. Después le pongo 250, empleado 1, 251, empleado 2, ¿ven? 256, empleado 3 y así sucesivamente. Y el contar. Entonces digo, para este vendor, este empleado vendió 2, para este vendió 5, ¿está bien? Y así sucesivamente. Otra forma de hacer pivot. O sea, básicamente pivot transforma las filas en columnas, ¿bien? Y el unpivot hace totalmente lo contrario. Transforma las columnas en filas, ¿bien? Entonces, podríamos hacer un ejemplo muy sencillo. Se escribe muy parecido. Yo lo que voy a hacer acá para mostrar el unpivot, que es la instrucción inversa a esto, es crearme una tabla muy parecida a la que estábamos viendo acá anteriormente, donde tengo, ¿ven? El vendor, empleado 1, empleado 2, empleado 3, empleado 4 y empleado 5. Le vamos a insertar los registros a esto, aquí. Y si vemos la tabla, ¿no? Si vemos la tabla, vamos a encontrarnos en la tabla o en la consulta algo como esto, ¿no? Que era básicamente el resultado que veíamos antes, pero ahora lo tengo en una tabla. Si esto lo quiero transformar de columnas en filas, bueno, ahí viene el unpivot. El unpivot se escribe muy parecido. Fíjense que hago el select, acá tengo mi subset, ¿bien? Con esa tabla derivada, ¿se acuerdan que habíamos visto? Y después le digo acá, bueno, haceme el unpivot y le digo orders para el empleado 1, 2, 3 y 5. Y acá, cuando veamos nuestra consulta, vamos a ver que transformó las columnas en filas nuestra instrucción. Entonces, para resumir, pivot transforma filas en columnas y unpivot transforma columnas en filas dentro de una consulta TransactSQL. Hay casos donde esto aplica, la verdad que si yo les voy a dar el uso cotidiano de esto, me ha tocado pocas situaciones donde quizás aplique estas instrucciones particularmente, pero bueno, es importante que las conozcamos porque puede llegar a surgir alguna necesidad y tenemos que por lo menos saber cómo funcionan, cómo aplican y qué ventajas o desventajas nos pueden dar, digamos, estas operaciones. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a pasar a otro ejemplo, el cual no tiene nada que ver con esto que vimos, que es hacer como una muestra de datos, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que me dicen, mira, tengo una consulta, tengo una tabla y quiero sacar el 2%, el 10% de esos datos de forma aleatoria para hacer algo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer en TransactSQL? Bueno, miren, una forma de hacerlo es en nuestro from, cuando escribimos nuestro from, usar digamos, el seteo o
el subseteo de sampleo de datos. ¿Ven? Le digo, samplíamelo, haceme un sampleo de datos y esto lo tengo que indicar en porcentaje. Por ejemplo, acá le digo 10%. ¿Bien? Entonces yo ejecuto esto, fíjense que me va a empezar a dar, en diferentes ejecuciones, un 10%. Lo que sí van a observar con esta instrucción que la cantidad de registros no es, digamos, siempre la misma, ¿no? Entonces, si yo quiero que sea siempre la misma y además sea randómico, es muy simple. Lo que hacemos, le ponemos un top, por ejemplo 100, hacemos lo mismo y esto siempre va a dar 100 randómico. Ejecútenlo y van a ver que van a tener ahí, digamos, el 100 randómico. Obviamente que esta instrucción la pueden combinar, o sea, esto es parte del from. Entonces yo puedo escribir algo como esto, ¿ven? Por ejemplo, puedo escribir un from, ¿no?, de la tabla, hago el sampleo de los 10, pero solamente para las órdenes, en este caso, que son del 1 de enero del 2011, mayores a 1 de enero del 2011. Entonces, si ejecutamos esto, solamente va a ser un sampleo para todas órdenes mayores al 1 de enero del 2011. Fíjense que acá me está trayendo 2012 y 2013, ninguna del 2011, ¿eh? Y hay órdenes del 2011. Si yo se lo cambio, y le pongo 2012, por ejemplo, ¿no?, a esto, fíjense que también va a cambiar, ¿no? Y si le pongo 2013, también. O sea, esto que yo estoy haciendo aquí es, digamos, ¿ven? Ahí solamente del 2013. O sea, lo puedo combinar. O sea, lo puedo combinar. Otra forma de hacer esto parecido, esta es quizás para mí la que más me agrada para hacerlo, pero hay otra alternativa también, que es utilizar una función que se llama newID. Esa función newID, si hacemos un select, ¿no?, de este newID que tenemos acá, fíjense, esto me va a generar un valor randómico, muy randómico, fíjense, lo estoy ejecutando varias veces, de 36 caracteres alfanuméricos. Entonces, ¿qué pasa? Como esto me genera un valor muy randómico de 36 caracteres alfanuméricos, a alguien se le ocurrió qué sucede si esto pongo, por ejemplo, un order by, ¿no?, y esta función, con lo cual me va a ordenar de forma randómica los campos, ¿no? Y eso va a pasar, fíjense, lo voy ejecutando varias veces y tengo, por ejemplo, el top 10 de forma randómica de mis registros. Esta también es otra opción, digamos, de esto de poder como sacar, digamos, un porcentaje de los datos que tengo y, digamos, poderlos mostrar, digamos, en pantalla, bueno, o lo que tengamos que hacer. Son las dos alternativas más comunes de utilizar. Las dos son válidas, sepan que, digamos, utilicen cuál es la que a ustedes quizás más les satisface en el momento que tengan que escribir la consulta, ¿no? Pues, o sea, no es que acá una es mejor que la otra, sino son distintas, con sus pros y sus contras, como acabo yo de aclarar. Así que, bueno, traten de ver cuál de ellas es mejor, ¿sí? Bueno, y ahora como último ejercicio, vamos a estar viendo algo que se llama paginación de datos. Cuando queremos, por ejemplo, leer los registros de AN en nuestra base de datos, no leerlos todos juntos. Pues si los leo todos juntos me llevo quizás una consulta que tiene 100.000 registros, me estoy llevando los 100.000 registros de una sola vez a mi aplicación y eso puede ser lento. Ahora, yo supongamos que digo, no, quiero leerlos de a 10 y bueno, y léeme otros 10, léeme otros 10, etc. Bueno, ¿cómo se hace eso? Bueno, eso para hacerlo de forma natural en Transact SQL se utiliza dentro del order by. Dentro del order by yo le puedo indicar desde qué registro hasta qué registro quiero ir. ¿Ven? Desde qué registro hasta qué registro quiero ir. Con lo cual yo acá podría, por ejemplo, decirle desde el registro 0 hasta el registro actual. Desde el registro 0 hasta el registro 10. Desde el registro 10 hasta el registro 20. Con un criterio. ¿Con cuál criterio? Con el que estoy poniendo el order by. O sea, justamente le estoy diciendo, ordenámelos, por ejemplo, por número de la orden y tráeme desde el registro 1 al registro 10, desde el registro 10 al registro 20 y así sucesivamente. Como esto lo puedo hacer de esa forma, bueno, simplemente puedo escribir alguna regla, que en la paginación es, digamos, como un cálculo muy común. Una paginación que va a tener un tamaño de página. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, quiero de a 50 registros que me estés retornando y en qué página estoy, ¿no? Entonces, yo acá estoy emulando eso. Digo, bueno, voy a declarar una variable. Después vamos a ver todo el tema de variables en el curso. Voy a declarar una variable donde le digo la cantidad de registros por página. Voy a declarar una variable que le digo en qué página estoy. Acá, por ejemplo, lo voy a poner en 1. Y voy a correr esta consulta haciendo un cálculo. Sabiendo que el ordenamiento es
la paginación va en el order by. Bien, entonces, acá lo que voy a ponerle es, por ejemplo, ven, order by desde tamaño de página, 50, por página que estoy menos 1. Bien, entonces hacemos 50, bien, que sería el tamaño de página, por la página actual, ¿cuál es? 1, ¿está bien? Menos 1, 0, o sea, arranco en el registro 0 cuando le ponga la página, digamos, 1 acá. Bien, cuando acá yo le ponga la página número 2, si hago la cuenta, digo 2 menos 1, 1. Por esto va a ser 50, ¿se entiende? Porque ya traje los primeros 50. ¿No? O sea, si hacemos la cuenta, fíjense, le pongo acá 1, ¿no? 1, vamos de vuelta. El 1 acá, menos 1, 0. Por esto arranco en el registro 0, pero yo sé que arranco en el registro 0 y traigo 50 registros. La próxima vez tengo que arrancar en el registro 50 en adelante. ¿Pues? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo le digo que arranque en el 50 en adelante? Bueno, con la misma fórmula. Acá le pongo, si acá le pongo un 2, ¿no? Y acá pongo 2 menos 1, 1, ¿no? 50 por 1, 50. Entonces ya arranco en el 50. Y esta es la forma, digamos, de hacerlo. Y después le digo hasta dónde. Hasta la página, hasta el tamaño de páginas. ¿Cuántos registros quiero? ¿No? Arrancar en el 50 y tráeme 50 más. Arrancar en el 0 y tráeme 50. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Entonces, con algo tan sencillo como esto, ven, yo ahí estoy paginando. Página 1. Si acá yo le pongo ahora página 2. Fíjense que acá arrancó en el 43,659. Si le pongo página 2, va a arrancar. Y el último, vamos a ver el último. Fíjense el último. Acá fue el 43,708. Con lo cual, si le digo ahora tráeme la página 2 y le estoy pidiendo de a 50, me va a decir, bueno, arranco en el 43,709. Acuérdense que lo estamos ordenando por código de pedido. Y también me trajo otros 50 más. Y terminó en el 43,758. Que si ahora de vuelta le pongo la página 3, bien, acá va a empezar con, digamos, el 759 y así sucesivamente. Entonces, este comando de TransactSQL nos permite hacer paginación de datos de forma nativa dentro de nuestro motor SQL Server. ¿Bien? También esto lo podemos hacer con una CTE y las funciones de ranking que vimos. Exactamente podríamos hacerlo así. Yo les aconsejo que lo hagan de forma natural, como les mostré primero, pero también existen las CTE. ¿Por qué les aconsejo que lo hagan de forma natural? Porque es más eficiente. Es mucho más eficiente. Ahora, si lo quieren hacer con una CTE y con funciones de ranking, bueno, lo que vamos a hacer es armar una CTE. Vamos a usar el round number, por ejemplo, ordenado en este caso por producto, eso es otro ejemplo. A esto le pongo un número, ¿no? 1, 2, 3, 4. Es como que estoy numerando mi resultado, ¿no? Y después lo que aplico, como puedo aplicarle un where, aplico la misma lógica sobre ese campo round number que apliqué, ¿no? En el order by, ¿no? Desde qué registro. ¿Ven? Es la misma lógica, La misma lógica. Entonces, venimos acá y podríamos hacerlo con una CTE también si quisieran. Esto, ¿no? Entonces podríamos correr esto. Fíjense ahí, ¿no? Esto es 1, página 1. Si le ponemos otra página más, página 4. Y acá lo corremos. También vamos a empezar con otro. ¿Ves? 327, 328, 329, 330, 331. ¿No? Si acá ponemos otro más. Con página 5. ¿No? Vamos a empezar en el 332 y así sucesivamente, ¿no? Ahí vamos a tener 332, 341, 342, bueno, los códigos de producto que digamos tengamos, ¿no? Acá si vemos alto es porque no está el código de producto, pero no por otra cosa. Y esto lo podemos combinar. Siempre recordemos que este código no quiere decir que yo escribo esto solo. Esto es parte del order by, con lo cual yo acá puedo haber escrito el from, el where, el having. Bueno, todo lo que vimos en el curso, lo estamos viendo en el curso hasta ahora, más esto. ¿Ok? O sea, no es esto es la estructura. No, si yo quiero paginar, necesito poner el order by. Eso no quiere decir que arriba no puedas poner más cosas, o que esto no lo puedas incluir en un union, o en un exec, o en todo lo que vimos. ¿Bien? Entonces, son, digamos, instrucciones que yo voy como haciendo mi consulta SQL, combinando todas estas cosas y haciendo, bueno, lo que necesite, pero no es que es esto por un lado, esto por el otro y esto por el otro lado, ¿no? O sea, puedo combinarlas y puedo, digamos, lograr quizás algún resultado
bastante interesante dependiendo de lo que yo necesite hacer. Así que bueno, les aconsejo que practiquen todo esto. Saben que tienen los ejemplos, bájense los ejemplos del canal de GitHub. Tienen mi blog, abajo de este video van a tener, digamos, el link al blog. Miren ahí, está todo el contenido. Y también, bueno, si pueden, recuerden de suscribirse a este canal, en donde suelo armar diferentes videos de SQL Server y todo lo que es la plataforma de datos Microsoft envía ahí también. Así que bueno, los invito a que puedan suscribirse si quieren, digamos, ver y estar al tanto de todo este contenido. Así que bueno, muchas gracias por todo y nos vemos la próxima clase.